Si podemos estar, pues tú... Bueno, pues tú me dirás. Sí, no ¿Quieres sé. dar un minuto ahí de estos de margen? Sí, a las 7 en punto, vaya. Ah. Me ha dicho Carlos que a las 7 baja. Carlos. No está por eso. Ha subido a terminar de hacer las cosas. Es la vera. A seguir cogiendo apuntes. Es la vera. Entonces, que baja. Venga. Ongi etorri, bienvenidos, buenas tardes. Una nueva cita del ciclo de conferencias El Tercio Viejo de Sicilia en Donostia San Sebastián 1719-2019, que junto a la Asociación de Historiadores de Borchiriac 5 Villas organiza nuestro regimiento en diversas dependencias, entre ellas esta del Coldo Michelena. Una efeméride que comenzó a conmemorarse en el mes de febrero y que a lo largo de todo el año ha ido acompañada de diversas actividades, no solo el ciclo de conferencias, sino también conciertos, exposiciones y un largo etcétera. Se han hablado de muchos y variados temas alrededor de aquella guerra de la Cuádruple Alianza, de la efeméride de los 3 siglos, temas que pasan por la puesta en valor de la mujer en aquellas fechas, la comida que tenían nuestras tropas por aquellos días, efectos colaterales de aquella guerra, como podían ser los problemas pesqueros en la isla de Terranova, y así con otros tantos temas hasta llegar al mes de junio, donde el responsable de la sala histórica dio unos bocetos sobre estos últimos 3 siglos en la ciudad. El señor Maribona también nos habló de la importancia de aquellas biografías de marinos vascos que estuvieron a la cabeza de la Real Armada durante todo el siglo XVIII. Y en general se ha intentado cubrir el máximo de aspectos referentes con aquella efeméride. Es importante también siempre ser agradecido, dar las gracias no solo al Coldo Michelena, que son los que nos dejan esas instalaciones para el ciclo de conferencias, sino también al Ayuntamiento de Hondarribia y la propia Cucha, que son los que nos dan ese pequeño regalo institucional que luego nosotros le ofrecemos a los conferenciantes. Bien, esta tarde Iñaki Garrido Yerobi, irunés, irundarra, con la conferencia Las vidas que importan, los líderes guipuzcoanos de la guerra de 1719, tratará de otra faceta, otro de esos aspectos casi desconocidos de aquella efeméride, como son las biografías de aquellos señores, aquellos caballeros que, formando parte del espectro civil y gracias a aquella situación jurídica tan particular y curiosa que tenía Guipúzcoa en aquel momento dentro de la Corona de Castilla, tenían el derecho y la obligación de la defensa. Se han rescatado todas aquellas, varias de los más importantes nombres, y hoy se van a volver a poner en valor.
Iñaki Garrido, historiador, genealogista y nobiliarista, experto en temas de linajes y en títulos nobiliarios, y que pese a su juventud y entre otras muchas cosas es nada menos que académico de número de la Real Academia Madritense de Heráldica y Genealogía y, de lo que puede estar casi más orgulloso, correspondiente de la Real Academia de Historia y supernumerario de la Vascongada de Amigos del País. Entre las muchas y variadas publicaciones que tiene, autor y coautor de casi 50 trabajos, destacamos aquel primer y lejano en el año 2006, Los Beaumont, un linaje de sangre real, o los últimos trabajos publicados, como pueden ser las fuentes documentales para el estudio de los linajes sanguesinos, el estudio histórico genealógico del Palacio de Valle Santoro y, por supuesto, y dentro de esa otra efeméride que dentro de poco se va a empezar a escuchar, que es el 5º centenario de la batalla de San Marcial, viviendo dentro de la tierra, en la tierra de los enemigos, la compañía de Azcue y Ambulodi frente a las tropas franco-navarras. Y, por supuesto, habría que remitirse a su página en Internet para el resto de las decenas y decenas de trabajos de las que orgullosamente es responsable don Iñaki Garrido. Trabajos todos ellos que nos ayudan a poder entender algo mejor nuestro pasado y que van unidos con la conferencia de hoy que tiene previsto dar. Posteriormente habrá una ronda de preguntas, de cuestiones, de dudas, que estará a cargo del propio Iñaki Garrido y el también historiador Carlos Rilova, el presidente de la propia Asociación de Historiadores. Sin más, les dejo con ustedes a Iñaki Garrido. Muchas gracias. Arratsaldeon, Jaro Andreak, arratsaldeon. Buenas tardes, señores y señoras. Millones de gracias, Miguel Ángel. La verdad es que es un placer. No sé si se oye bien, ¿verdad? No. Voy a tener que gritar más. Ahora, la verdad es que es un placer participar en la conmemoración del establecimiento en Guipúzcoa del Tercio Viejo de Sicilia, que motivó la entrada o el frente que abrió el duque de Berwick en Guipúzcoa en el marco de la guerra de la 4V Adrianza. Unas conmemoraciones que, como bien ha comentado Miguel Ángel, empezaron en el mes de marzo con una jornada inaugural a cargo, en ese caso, de Carlos Rilova Jericó, con la presencia incluso del propio duque de Alba, que también es duque de Berwick, y también con el coronel alcalde Robles, aquí presente, a quien agradezco evidentemente la invitación a estar aquí en esta conferencia. En las dos últimas conferencias en las que participé como presentador de los ponentes, la del 26 de junio en el caso del propio Miguel Ángel Domínguez y también en la del 11 de julio en el caso de Rodríguez Maribona, ya insistía en la necesidad de analizar la historia desde el ámbito, desde todos los prismas, también desde el punto de vista militar. ¿Por qué no? Comentaba aquel entonces y también hoy. Yo por lo menos no entiendo ni participo en una historia mutilada, sino una que aspira a ser global. Que no total como otros aspiran a entenderlo, en la que los historiadores podamos interpretar los documentos, podamos sacar conclusiones, pero eso sí analizando todos los aspectos de la propia sociedad, es decir, la geografía, la demografía, la etnografía, la economía, la genealogía, la estrategia militar también. Y ello, naturalmente, ayuda, por supuesto, que desde el propio Acuartelamiento Loyola se haya organizado este ciclo de conferencias. Componentes que, como hemos visto en las últimas jornadas, son historiadores militares, pero también civiles. Y en ellas se han ido desgranando temas relativos a la propia guerra de San Sebastián, o mejor dicho, guerra que afectó a la capital donostiarra en 1719. También la defensa de la frontera norte, la actuación de la mujer, como ha comentado Miguel Ángel, en el siglo XVIII, la propia gastronomía, las consecuencias del Tratado de Utrecht en nuestras pesquerías o la participación vasca, como comentaba y defendió Rodríguez Maribona, de muchos vascos en la Real Armada. Pero antes de continuar, cabría reflexionarse, después de casi un año de conferencias,
en algunos conceptos, como pueden ser el propio centenario, que se conmemora hoy, o como también en otro tipo de centenarios, como puede ser la finalización de la Vuelta al Mundo de Elcano, que el propio, como luego comentaré, defendía también Xavier Querejeta. O también lo que podemos entender como conmemoración o celebración. No en vano, sobre centenarios nos vamos a hartar, en positivo espero, a escuchar, a leer, a ver durante los siguientes 4 años. Del propio centenario de Elcano, también, como comenta Miguel Ángel, el centenario, el 5º centenario de la batalla de San Marcial, también de la toma de Hondarribía en 1521, también de Noain, de Villalar, Pavía, una cantidad de bastantes centenarios que coincidimos en tiempos y casi en espacios también. Pero he dicho centenario y he dicho celebración. Traigo a colación en relación a esto una aparentemente neutra comunicación, por decirlo así, leída en prensa el 6 de abril pasado y textualmente, porque nos afecta tanto a varios centenarios y sobre todo al propio cuartelamiento de Loyola, que textualmente decía lo siguiente: como no había fuego en los alares de Irún y Hondarribía, lo apagaremos con gasolina, que supone la creación de la Fundación 5º Centenario de Batalla de San Marcial y la invitación al Regimiento de Infantería número 67, Tercio y Viejo de Sicilia, acuartelado en Loyola, a participar en los diferentes actos del centenario. Como decía el propio articulista, Spain es diferente. Y sí que lo parece, pero no solamente es que sea diferente, es que va más allá, porque yo añadiría también que el propio desconocimiento que reflejan algunos periodistas a tratar temas históricos, pues la verdad es que con cierto sesgo político deja entrever otras cuestiones. Porque habría que preguntarse, ¿acaso una batalla no tiene un componente militar? Vamos a analizar algunas de estas cuestiones que planteaba este periodista, como pueden ser, por un lado, la participación en los diferentes actos de centenarios. Evidentemente, habiendo consenso académico generalizado por parte de los historiadores, incluso admitiendo que estamos hablando de hechos históricos, ¿debemos conmemorar estos hechos? ¿Quién debe conmemorarlos? ¿Los militares? ¿La población civil en general? ¿Las diferentes instituciones guipuzcoanas, como Ayuntamiento de Donostiarra, la Diputación, la Subdelegación? ¿Quién? ¿Los estados? ¿Los países? No hay que olvidar que en 1719 Guipúzcoa cayó en manos francesas hasta prácticamente 3 años bien largos. Es decir, dejó de pertenecer al Reino de Castilla o lo que fuese a las esferas del Reino de Castilla. Marginaremos en consecuencia en esta conmemoración al resto de actuales comunidades autónomas o al departamento cercano de los Pirineos Atlánticos. En este mundo global y globalizado, en este afán de estudiar la historia desde un punto de vista global, han de ser los estados el criterio a seguir, porque habría que preguntar también sobre quién recae la responsabilidad de una conmemoración de unos hechos históricos. ¿Quién debe o quién puede organizarlos? Hablando del tercer centenario, en este caso, evidentemente sobre la cronología no hay dudas. Son puras matemáticas, 1719, 2019, 300 años. Ahí no hay discusión posible, como tampoco puede haber unos 500 años de Elcano o cualquier otra efeméride. Pero surge un problema. En Francia, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, que además nos atañe en este caso de los 300 años, ellos van a festejar o se plantean festejar o conmemorar siquiera la propia anexión de Guipúzcoa en 1719 o la devolución por la paz de Cambre de la propia Guipúzcoa. Porque alguno piensa aquí en esta sala que la República Francesa actual, sucesora de la otra monarquía del Rey Sol o del propio Luis XV, que aquí nos interesa más en esta conferencia, rendiría honor y gloria a ese duque de Berwick, conquistador de Guipúzcoa, súbdito francés de adopción, inglés de nacimiento y conquistador de tierras vascas. Y aquí el concepto, quizá muy estrecho, muy amplio, tenemos que celebrar algo en Guipúzcoa. Si fue un
último retazo, en el caso de la guerra de la Cuádruple Alianza, que empezó en 1700 y afectó a toda Europa y parte de territorios de ultramar. Por lo tanto, merece celebrar el tercer centenario del Tercio Viaje de Sicilia, el quinto, la batalla de San Marcial, la de Noain, la conquista de Hondarribía, todos estos centenarios, incluso la vuelta al Cano también. O quizá planteamos esas efemérides por ser de Irún, por ser de Guipúzcoa, por simple hechos de temas locales. Quizá parafraseando a Querejeta, él decía que en 1521 fue herido en Pamplona un personaje bien conocido por nosotros, que es Íñigo López de Loyola o Íñigo de Loyola para nosotros, es decir, nuestro santo patrón de Guipúzcoa. Fue herido, como bien saben, cuando luchaba por Castilla en la guerra de conquista de Navarra. A su vuelta a Azpeitia, inició su conversión y su gran obra, pues la Compañía de Jesús es la orden religiosa más extendida en el mundo, fue en la conquista navarra, y el catolicismo ya es hegemónico. ¿Por qué no celebrarlos? ¿O por qué no? Son cuestiones que habría que plantearlas y quizá no ha habido tiempo suficiente durante este año para plantear estas cuestiones. Pero ahí hay más. Hablamos de celebrar, de festejar y conmemorar. Y las tres cuestiones evidentemente son distintas y además con connotaciones totalmente distintas. Hoy día el mundo global, el mundo de Internet populariza, como bien sabemos, días internacionales absolutamente de todas las cuestiones, peregrinas o no. En este casi podemos decir que lo incorrecto justamente suele ser lo correcto. Pero sabemos diferenciar estas cuestiones. Por ejemplo, celebrar. Evidentemente, celebrar tiene tres definiciones bien claras, que es hacer un acto o una ceremonia, hacer una fiesta o un festejo, o alabar o hablar bien de alguien. En cuanto a festejar, se refiere o nos referimos con ello a celebrar algo, una fiesta, una manifestación de alegría, agasajar a alguien, alabar, galantear. Y respecto a conmemorar, recordar solemnemente algo o alguien, en especial en un acto o monumento o celebrar una fecha importante. Pero aunque nos parezca mentira, la propia Real Academia de la Lengua conlleva confusión, porque confunde tanto celebrar y conmemorar en el sentido de llevar a cabo un acto de ceremonia. Por lo tanto, en nuestro caso, evidentemente, aclarado lo que es festejar, habría que plantear en los centenarios que estamos conmemorando si son celebrar o son conmemorar, porque ambas palabras además son sinónimos. Les voy a poner unos ejemplos para que podamos entender de casos conocidos cercanos o incluso casos internacionales que nos pueden sonar, pero por lo menos daremos algunas pequeñas pistas. En el caso, incluso conmemoramos, se suele conmemorar, no se suele conmemorar, me refiero a hechos luctuosos, dolorosos, violentos, pero como siempre, en esta vida siempre hay excepciones. Y en este caso, además, sonoras excepciones. Y voy a poner 4 ejemplos. Una muy cercana de esta propia ciudad, es decir, los donostiarras demuestran año tras año el fatídico 31 de agosto. Se ha convertido en una fiesta alegre de algo que era luctuoso en origen. Por otro lado están los catalanes, con su Diana, que festejan también un hecho luctuoso que es la pérdida de los propios fueros en 1719. Más lejano, pero en la propia Europa, en la vieja Europa, tenemos el caso de los nacionalismos serbio, que festeja o conmemora, en este caso también un hecho luctuoso, que es una pérdida por parte de ellos, una batalla para ellos épica que fue en Kosovo en 1389 contra el Imperio Otomano. Y no sé si recordarán, en época de Milosevic fue un hecho bastante recordado porque entonces celebraron 600 años e intentaron defender a capa y espada esa propia efeméride. Y también, quizás más desconocido, en Estados Unidos celebran el 5 de mayo también una conmemoración que surgió por la pérdida por parte de una cuestión muy peregrina, pero por parte de México pierde territorio
en esas guerras de expansión entre Estados Unidos, México, con Francia, con Napoleón III que entra en acción, pero un territorio y finalmente ese 5 de mayo, que es cuando se entrega parte del territorio mexicano a los Estados Unidos, ese acontecimiento se establece como fecha para celebrar precisamente entre los trabajadores mexicanos asentados en California a partir de 1863, que luego se extenderá en la propia Guerra Civil Americana y prácticamente hoy está al mismo nivel que puede pasar con la Super Bowl, el Día de San Patricio o el propio Halloween en Estados Unidos. Es decir, son fiestas que tienen un origen en hechos luctuosos y que finalmente se convierten en fechas a celebrar. En nuestro caso, en la sociedad vasca, bien sabemos que es una sociedad crítica, pero no una sociedad que haga autocrítica. Es decir, no se critica consigo mismo. Incluso en temas aparentemente lejanos en el tiempo proyectamos filias o fobias, prejuicios y percepciones. El Cano, por ejemplo, la Abadía de San Marcial, el propio Tercio Viejo de Sicilia han sido criticados durante este año, incluso el año anterior ya, al hilo de sus respectivos centenarios, que son, por un lado, hechos militares, que son imperialistas, que son guerras contra hermanos navarros, imposiciones del españolismo. Aunque fuesen ciertas, en nuestro caso, eso resta importancia al suceso acontecido hace 300 años. En consecuencia, ¿por qué no celebrar ciclos de conferencias u otros eventos que ayuden a reencontrarnos con nuestros antepasados de hace 100, 300, 500 años? ¿Por qué algunos o algunas se empeñan en prohibir que se puedan conmemorar estos hechos? Una cosa es no compartir, evidentemente, los criterios de entonces, y otra es reprobar que lo que coincide con lo que se hace ahora. Y ahí surge el debate. Por lo tanto, habría que, por ir acabando esta primera introducción, además de rememorar, el objetivo de estos centenarios precisamente puede ayudar a que reflexionemos. Seremos capaces, en este caso, de reflexionar sobre estos hechos históricos y los que vengan los siguientes 3 años. A este debate ya tampoco quiero incidir, porque el propio Carlos Rilova Jericó en su ponencia lo incidió en este campo. Pero en nuestra conferencia nos vamos a centrar dejando estas reflexiones, estas cuestiones que he avanzado en algunos personajes que gracias a ellos estamos donde estamos. Vamos a centrar, y sobre todo nos vamos a centrar en unos personajes, pero sobre todo en un tema de documentación, sobre todo lo que nos dicen las cartas que en 1719, en abril y mayo, escribieron algunos personajes a juntas generales y desde las propias juntas generales a algunas villas en Guipúzcoa. Respecto a los... ya disculparán, pero me he olvidado de la pantalla. Si le quieres ir pasando tú igual, porque... Aclarado este punto... Sí, espera, ya lo siento, me había olvidado de la pantalla, vaya, o sea que... Respecto a los líderes guipuzcoanos, pues nos vamos a basar en un libro, en Irún es conocido, quizá en Guipúzcoa no tanto. Es un libro que se publicó en 1738, cuyo autor es Francisco de Gainza. En Irún lleva una calle, y es Historia de la Universidad de Irún, Uranzo. Se editó en Pamplona en 1738. Bueno, en el caso de Irún, pues tiene bastante información, bastante interesante, pero por suerte tiene una información muy interesante respecto a Guipúzcoa y sobre todo a este hecho de 1719, como iremos avanzando. Es un libro que tiene 3 capítulos principales. La primera, sobre todo, luego incidiré en eso, pero lo que nos interesa en esta conferencia de hoy son los capítulos 25, 26 y 27. En la primera nos habla de la llegada en 1719 de 50.000 soldados franceses a la comarca de Sotarra.
de las cuales la mitad pasaron por Irún. En el 26 nos habla de esa entrada de esas tropas francesas, tanto en San Sebastián como el sitio del duque de Berwick en Hondarribia, y el 27 nos da información bastante veraz de lo que sucedió en los sitios y la entrega de las dos ciudades. No hay que olvidar que no en vano el autor es contemporáneo de todos estos hechos que los va narrando entre 1719, 20, 21 y 22. Evidentemente voy a, aunque sea unas pinceladas someras de este personaje que también tiene que ver con nuestra historia de hoy. Francisco de Gainza es nacido en Lezo en 1658 y falleció en Irún en 1732, es decir, al año siguiente de editarse este libro, y con, si no me equivoco, con 81 años de edad. Se educó, era doctor en teología y estudió arte y gramática y teología en Sevilla, Alcalá y Salamanca, es decir, una persona bastante versada. Finalmente recaló en Irún, donde fue rector de la parroquia de Juncal durante muchísimos años. Como comentaba, el libro en cuestión, el que tienen en pantalla, tiene 3 grandes capítulos. Uno que es Irún y Euranzo en la antigüedad, que bueno, nos habla de esa historiografía mítica guipuzcoana, tubalina, de sus orígenes, en fin, muy... Tampoco quiero andar en ese tema, pero bueno, muy pintorescos, por poner un adjetivo. La segunda sería desde los tiempos romanos a la invasión musulmana, en la que tiene un relato también muy fantasioso y con muchas, hierra en bastantes cuestiones. No hay que olvidar que no es historiador, simplemente es un sacerdote con cultura que escribe. Pero sí, la última parte, que es la más interesante, que es la que va prácticamente de esa última etapa, prácticamente desde el siglo XVIII hasta la publicación del libro en 1738, en la cual habla, como he comentado, de la entrada de los franceses y todas las cuestiones que tuvieron que ver con esa entrada. Teniendo en cuenta esto, entraríamos en los personajes con la que tenemos esta conferencia. Son sobre todo esos 4 que tenemos en pantalla. Francisco Gainza ya hemos hablado. Nos quedaría para hablar Blas de Loya, Juan de Diáquez y también Felipe de Aguirre. Unos militares y otro un diputado foral. Blas de Loya es navarro, es nacido de una familia importante de Sangüesa, y fue el jefe supremo del sistema defensivo de Guipúzcoa en este periodo, no solamente en Guipúzcoa, sino en todas las tierras vascas. Es un personaje muy conocido por estos lares, porque en 1718 le tocó sofocar la revuelta conocida, o con la que conocemos como Machinadas, y sobre todo en Vizcaya, en la cual no dejó buen nombre. Según una correspondencia inédita que se conserva en el Archivo General de Guipúzcoa, en Tolosa, en la cual nos vamos a basar en la conferencia, hay una carta, la primera carta que daré mención, que se fecha en Andoain el 23 de abril de 1719, en la cual él llama expresamente a tomar armas por parte de las autoridades provinciales de Guipúzcoa para hacer frente al enemigo francés. Hace un llamamiento unánime, pero iremos viendo a través de las distintas cartas que ese llamamiento no tiene la respuesta por igual por parte de toda la provincia. Es decir, que él era consciente que algunos guipuzcoanos se habían atendido a las proclamas que presentaban, mientras que otros, pues esas cartas hacían caso omiso. La carta del 23 de abril es una carta que va destinada a uno de los funcionarios más altos de las instituciones forales en ese momento, que es el que mencionaba antes, Felipe de Aguirre, que era secretario de Juntas Generales y de la propia Diputación. Luego hablaremos más detenidamente de él. Simplemente dar 2 pinceladas de él antes de seguir, que será, para que se hagan una idea, será uno de los designados que el 1 de agosto de 1719 rindió la propia provincia al duque de Berwick. Y además
acabará siendo uno de los emisarios que, tras la rendición de la Diputación guipuzcoana, consulte con la Diputación a Guerra y pacte un acuerdo con el duque de Berwick en el sentido que se mantengan los fueros de la provincia, que no se les hiciera alojar a las tropas en Guipúzcoa a costa de los propios ciudadanos, que se cuidase de la caída económica guipuzcoana, sobre todo la metalúrgica, que es lo que interesaba, y que convenciese a los británicos que abrieran Terranova a las pesquerías vascas, es decir, vender el territorio a costa o manteniendo siempre el tema económico, que tuviese salida de tema económico. Volviendo otra vez a Blas de Loya, está claro que él tenía buen trato según las cartas que hemos podido consultar, tenía buen trato con Felipe de Aguirre, demuestra una y otra vez, incluso sabe o le defiende públicamente en las cartas que, a pesar que luego da el paso a la entrada de Guipúzcoa, que no tiene ninguna duda de la propia fidelidad de Aguirre al rey Felipe V. Pero lo que sí deja entrever las propias cartas de Loya, aparte de tranquilizar a propio Felipe Aguirre, porque no hay que perder de cuenta que entregar una provincia podría llevar evidentemente a un ajusticiamiento, pero sí lo que deja entrever es que algunos en Guipúzcoa, en lo que él llama torpe conducta en una coyuntura tan crítica como la que están viviendo, están casi cambiando de bando. En este caso, él incluso no solamente los llama o dice torpe conducta, y que incluso también los llama cismáticos. En este caso, Blas de Loya estaría hablando a las clases de herejes. Es posible que en el ejército francés en esta época hubiera alguno, aunque es más dudoso después de las políticas de conversión forzadas usadas por parte del rey Luis XIV a finales del siglo XVII. No obstante, lo más seguro quedarían por reinar, quizá esa pequeña alusión haga referencia a los soldados y marinos británicos que hostigaban el territorio guipuzcoano desde el mar, con la flota enviada allí por Lord Stanhope. En cualquier caso, la primera carta de Loya, Aguirre en este caso, no tiene desperdicio, por lo que toca ilustrarnos con respecto a la disposición de algunos guipuzcoanos a la hora de hacer frente a esta nueva invasión. Respecto a la carta de Loya es medianamente claro. No es un militar que ande con mensajes ocultos. Loya, no obstante, se resiste a aceptar cómo están actuando algunos personajes en Guipúzcoa en ese año crítico de 1719, y es más, deja entrever que algunos, sobre todo gente pertenecientes a la élite política de Guipúzcoa, están intentando entregar lo que es la propia provincia a los franceses. En este caso, lo que achacan las cartas, que esa gente se está desentendiendo del servicio del rey, también se está considerando sus intereses personales por encima del bien común, y defiende, o lo que él llama que es por honra de esos personajes, y también por el propio territorio, es decir, ponen la patria por encima de lo que es el común, lo que es el propio país. No obstante, deja de hecho que en manos de Aguirre reconducir esos ánimos pocos proclives a actuar contra el invasor francés. No obstante, también deja aviso a navegantes, es decir, a las partes implicadas, que evidentemente, caso de no hacer caso a las órdenes que provengan de él, actuará con el mismo rigor que actuó en las machinadas en Vizcaya. Hay que decir que la normalidad, después de esta primera misiva por parte de Mariscal Loya, entendemos o se puede intuir cierta normalidad entre las dos administraciones, entre lo que es las instituciones del mundo militar y las propias juntas generales. Sí es cierto que las cartas dejan entrever que había una relación bastante fluida por parte de Blas de Loya y Felipe Aguirre, que es otro personaje que luego trataremos. Por otro lado,
Hablaremos en la segunda carta, que está fechada en Asiain, en Navarra, el 6 de julio de 1719. Allí están las tropas castellanas y desde allí nos va a llegar una segunda carta, que es Francisco José de Emparan, que es un azpeitiarra, que es militar. Él dirige la carta a Felipe de Aguirre y le comunica las noticias de interés militar y político de ese momento. Es decir, nos van situando un poco en esa coyuntura bélica de 1719. Emparan, en concreto, señala la presencia del cardenal Beroni en esas latitudes vasco-francesas, por ejemplo. Indica a Aguirre otras cuestiones, otras informaciones de carácter personal también, pero también nos va informando de cómo se van asentando las tropas en Navarra para hacer frente al enemigo francés. Otro de los personajes que tenemos aquí, que iría con la tercera carta, es Juan de Idiáquez. Es un personaje que en julio de 1719 está también en el cuartel general de Asiain en Navarra, y desde ahí comunica al propio Aguirre y a las autoridades provinciales de todos los movimientos que se van dando. Hay otra carta que también tiene la misma fecha, que es de Francisco de Atodo, que es un agente extraordinario de la corte por parte de la Diputación. Es de origen tolosarra, si no recuerdo mal. Y entraríamos en personaje quizá el más importante y el que quizá merecería incluso casi un libro completo sobre él. Es Felipe de Aguirre. Felipe de Aguirre, como antes he comentado y he avanzado, en 1719 ostenta el cargo de secretario provincial de las Juntas Generales y va a ser la figura clave en la que se apoyarán las Juntas Generales de Guipúzcoa para hacer frente al enemigo. Es decir, le va a tocar gestionar la crisis en momentos extraordinarios para la provincia. Y no solo afrontar, va a tener que hacer frente a varias cosas a la vez. Va a hacer, por un lado, a una posible acción por parte de los británicos en la costa, va a tener que hacer frente a los tumultos y disturbios por parte de la población de algunas villas que no querían enfrentarse al enemigo, es decir, no querían saber nada de guerras, o incluso también a un intento de rendición parcial, como es el caso del Ayuntamiento de Bierzo. Es decir, Guipúzcoa tenía varias villas y cada villa, frente a la guerra, buscaba una salida propia y no una salida en conjunto a las propias juntas generales. No obstante, va a contar con el apoyo de algunas villas, como son Azcoitia, Usurbil y Villabona, que incluso van a armar a sus gentes para hacer frente al propio enemigo en su propio casco. Todo ello va a hacer que en mayo de 1719 tengan avance lo que es el ejército francés dentro de la provincia con bastante rapidez, con actitudes que va a provocar actitudes tumultuosas, también levantamientos de algunos vecinos, va a haber ciertos choques con los vecinos. Vamos a entrar a continuación en unos detalles respecto a otras cartas que nos van a ir informando de cómo está esta situación respecto a este periodo. En la primera, una documentación que se halla en el archivo general de Guipúzcoa que mencionaba anteriormente, hay una carta fechada el 23 de mayo de 1719, concretamente en Lazcao, lo que es en el interior de Guipúzcoa. Iba dirigida a las propias juntas generales, a la Diputación, y en este caso el Concejo comenta o escribe a las juntas que el Concejo de la Población están sujetos a una leva foral, sería cuestión de ahondar en muchas cuestiones, pero lo que ha comentado antes en la presentación Miguel Ángel, las juntas generales ordenaban los alardes para hacer, y luego las levas para defender el propio territorio. Es una competencia foral propia. Comentaba que estaban la gente pertrechado con armas con poca seguridad para hacer frente, evidentemente, a una invasión extranjera. Sitúa también, hace algunos comentarios respecto a la propia defensa de la provincia y también el número de vecinos que debían beneficiar de esa defensa en esta villa, que en concreto habla de 50
personas y que poco más puede hacer frente a eso. Es decir, es una primera villa que se está escurando en la poca gente que tiene para enfrentarse al enemigo, como queriendo pasar la pelota al propio Junta Generales o en este caso a Felipe Aguirre. Hay otra carta también de la misma fechada, el mismo día, en este caso de Andoain. Es decir, estamos en guerra y son villas que van enviando documentación, se van posicionando las villas frente a esta invasión francesa. En este caso, la de Andoain es una carta también, como comentaba, del 23 de mayo, y es una villa relativamente cercana, en este caso, a la capital de Donostiarra, y es una villa que también habla que en esta época, aparte de la guerra, se están dando delincuentes, hay gente que está haciendo pequeños saqueos alrededor y que hay cierta inestabilidad en esta localidad. Pasaremos a otra carta también que tiene la misma fecha, 23 de mayo, y está fechada en Hernani. En este caso, en Hernani nos informa lo que son las autoridades locales, habla de bullicios populares, es decir, hay tumultos en la villa Hernani, hay miedo en la villa Hernani, que es bastante cercana a la frontera, con la llegada del francés. Es decir, cada villa veremos que va informando de sus cuestiones, va trasladando ese miedo a la Diputación y sobre todo también está dejando entrever que no están preparados para luchar contra un ejército extranjero en este caso. También hay otra carta del 23 de mayo de Villabona, y hay entre esta y la siguiente villa hay un emplazamiento por parte de las Juntas Generales que son con 3 días de antelación. Es decir, esas cartas son del 23 de mayo y hay una misiva que envía a la Diputación el 20 de mayo, en la cual pide encarecidamente que cada villa mande o preste o que estén atentos en armas para hacer frente a lo que va a venir más tarde con la invasión. Hay otra carta del 20 de mayo también del Ayuntamiento de Esteasu en el mismo sentido, es decir, cómo están situados, con qué defensas cuentan, con la escasez de armas, etcétera, etcétera. Quizá la más interesante, y antes he hecho mención a esa misma población, es el Valle de Oyarzún. El Valle de Oyarzún envía un correo fechado el 18 de mayo de 1719, en la cual deja por escrito que han tenido contacto con el mismísimo duque de Berwick. Es decir, aquello que comentaba al principio, que había villas que no quieren participar, había villas que van por libre y quieren pactar con el invasor. En este caso sería la del Valle de Oyarzún. En este caso, las conversaciones acaso eran las primeras muestras de una especie de guerra civilizada teocechesca, aquello que, si no recuerdo mal, en la presentación, en la primera conferencia ya comentó Carlos Rilova, es decir, esa guerra de caballeros, un pacto para no luchar o hacer mínimo esfuerzo, vaya. En efecto, en este caso, los ediles oyarzuarras lo que señalan al duque de Berwick es que ellos, los vecinos, aceptan enrolar y hacer levas en el valle siempre y cuando no estuviesen en la propia guerra, es decir, estar armados pero no participar en la guerra. El ayuntamiento en este caso está jugando algo ambiguo, es decir, está en Guipúzcoa, está con los guipuzcoanos, no quiere luchar, pero quiere pactar con el enemigo pues para tener el menos mal mayor, ¿no? Es decir, se muestra hostil con las misivas que le están mandando desde las propias juntas generales y casi invita a los propios ciudadanos que se queden en sus caseríos, vaya. Por otro lado, el ayuntamiento acepta la rendición incluso que se presenta por parte del ejército francés y prácticamente presenta una postura neutral, por decirlo así, muy ambigua, insisto, con lo que pretende la propia Diputación. Con todo ello llevaríamos a una serie de conclusiones con lo que iríamos acabando esta conferencia. Por un lado,
todas estas correspondencias en conjunto, y hay más, lo que pasa es que no quería, luego en la publicación se verán, muestran que en Guipúzcoa hay vidas evidentemente que importan, hay personajes que importan en conjunto, pero hay personajes como puede ser Felipe Aguirre, que dejó su impronta. Son personajes, respecto por ejemplo a Felipe Aguirre, es una persona que después, a partir de 1719, va a tener un papel muy importante. Se le ha enviado incluso a la corte en 1727 para terminar un asunto de vital importancia para Guipúzcoa, que era la cuestión del arreglo aduanero. No hay que perder de vista que años antes se hizo, incluso se trasladó a las aduanas, lo que llevó a un conflicto muy importante. Para intentar zanjarlo, Aguirre recurrirá a sus redes clientales establecidas en Madrid. Allí contactará con Gastelúzar, que era originario de Andoain, que era secretario de las cartas del ministro Patiño. Aguirre se jubilará con 70 años en 1730, con una pensión vitalicia, y se retira tras haber participado, como comentaba, en los principales acontecimientos de esta primera mitad del siglo XVIII en Guipúzcoa. No solo, para que se haga una idea de la importancia del personaje, no solo estuvo en negociaciones del problema aduanero que he comentado en 1718, en lo que es la machinada, como consecuencia de la machinada de 1718, también estuvo en la guerra de 1719, como he mencionado, sino también estuvo en los pactos, en los acuerdos que se hicieron con la devolución de Guipúzcoa en 1721. Por lo tanto, y no solo eso, luego también en la entrega, aquí se menciona alguna vez la isla de los Faisanes, también estuvo la entrega de la princesa de Orleans cuando vino a casarse con Luis I en 1724, que era precisamente la película con la que se inauguró, si no recuerdo mal, en febrero en el acortamiento Loyola. Una segunda conclusión, también comentar que en 1719 evidentemente existe el mundo militar, existe el mundo de la política, pero también existe la sociedad en conjunto. Es decir, el resto de la población, tanto hombres, mujeres y niños y ancianos, vivían y sufrían con todas las consecuencias de la guerra. Para que veamos que también la vida sigue y tiene su curso y seguirá, traigo a colación un pequeño ejemplo que sucedió en 1722, en concreto en Donostia. En este caso hay una querella que se presenta por injurias por un personaje en representación de su mujer contra una mujer que era Agustina de Yerovi. Todos son vecinos de San Sebastián y simplemente la acusación es por un comentario, un insulto. Estamos en una situación posbélica, una San Sebastián destruida, en la cual la gente está lo que está y vive con lo que vive. Entonces esta mujer, esta Yerovi, pues a la otra mujer le llama borracha y algunas otras cuestiones. Y ahí entra en conflicto un tema que antes he dejado caer, aunque no he insistido mucho, el tema de la honra. Vivimos en una sociedad estamental, en la cual aquello que los guipuzcoanos hemos tenido hasta el siglo XIX, la hidalguía universal, es un concepto a tener en cuenta en estas cuestiones de estos pleitos, de insultos. Es decir, no se aceptaba en esta Guipúzcoa, incluso después de 1719 tampoco, todavía existía esa honra, esa hidalguía en la cual no se podía insultar. Es decir, era un deshonor que alguien llamara borracha a otra mujer, a un hombre, vaya. Eso es totalmente lo que quiero decir con ello, es que la vida sigue, a pesar de los pesares de 1719, sigue y seguirá en estas cuestiones de la vida cotidiana. Y finalmente, por ir acabando, llegados a este punto y examinar brevemente estas biografías de guipuzcoanos, debemos naturalmente sacar algunas conclusiones. Hemos visto que en 1719 en la provincia había distintas opiniones, distintas sensibilidades de todos los gustos. No hay que olvidar que la machina en 1719 estaba en memoria no solo de los vizcaínos, también de algunos guipuzcoanos, del papel que jugó en ella precisamente el mariscal Blas de Loya.
Por lo tanto, algunas villas se presentarán o aparecerán como reacios a participar, a armarse para defender la propia Guipúzcoa. Habrá algunos, como sobre todo Felipe Aguirre, va a tener apoyo en lo que es la Guipúzcoa profunda, que antes he comentado, Azpeitia, Azcoitia, también haya. Por lo tanto, nos vamos a dibujar una provincia en 1719, cuando entra Francia, una provincia dividida. Una provincia que no va a hacer frente al enemigo porque cada cual va a tirar por su propio interés, y ya en las propias villas hay gente ilustre, vaya, por decirlo así, que también va a primar su propio interés. Por otro lado, para quienes consideren que la lectura que acabamos de hacer o la presentación de esta conferencia no es correcta, que por supuesto lo pueden pensar, que los hechos aquí descritos pueden ser irrelevantes o incluso pueden molestar algunas sensibilidades desde el punto de vista de lo que es políticamente correcto a día de hoy, como la que mencionábamos al principio, vaya, que dudan que incluso se deban conmemorar o celebrar determinadas efemérides históricas. La respuesta a esta clase de actitudes que quizá se conocen bastante mal en lo que cualquier persona mínimamente interesada en la propia historia, solo puede ser una. Para quienes practicamos y asumimos la historia como profesión, la pauta debe marcar únicamente los documentos como los mencionados aquí. Es decir, que nos permitan reconstruir lo ocurrido en el marco de esa guerra, en este caso de 1719, que fue mucho más que un simple acontecimiento de historia local. Y van abriendo una línea horizonte histórico que nos demuestra que este tipo de acontecimientos, de este impacto mundial que incluso llegó, insisto, que llegaría, que el Regimiento de África de San Sebastián, que se estableciese en San Sebastián en 1719, es un hecho algo más que anecdótico y que solo puede interesar a un número limitado de personas. Sin más, eskerrik asko, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora, como es habitual, abrimos un turno de preguntas o de cuestiones que se quieran plantear o de precisiones que se quieran hacer a la conferencia que acaba de dictar Iñaki Garrido Yerobi. Así que, adelante. Hay un micrófono para quienes quieran preguntar algo. Levantan la mano. Aquí tenemos una pregunta. Gracias. Hablando de precisiones, en el siglo XVIII, ¿España se llamaba como tal o era Castilla? Bueno, es una pregunta interesante. Hasta el siglo XIX, ¿Sí? hasta Isabel II, la intitulación de la reina Isabel II suele ser reina de Castilla, de Aragón, es decir, todo el elenco de reinos. Sí. A partir de esa época se conoce ya como lo que a día de hoy se conoce, rey de España, más los títulos que vienen anejos históricamente. Pero hasta esa época, hasta la desaparición de los fueros, la demarcación provinciales y todas esas cuestiones eran reinos. Nunca se llamaba reina de España, sino de las Españas. Lo decía como era el nombre oficial, además. Ha utilizado el término de las tropas castellanas y que venían de Castilla y eso, por eso lo pregunto. Sí, bueno, pues un desliz mío, pero bueno, lo que quiero decir que hasta el siglo XIX se intitulaban reyes de las Españas. Y otra cosa, hace unos 15 días había un artículo en el Diario Vasco que el consejero de Cultura del Gobierno, Bingen Zupiria, hablaba de la posible apertura, dijéramos, de la historia de este país, cosa que está bastante oculta, pero bueno, y entonces que se distanciaría de las ideas o el pensamiento nacionalista y, por otro lado, de ideas españolistas. ¿Han tenido noticias de este caballero ustedes, los historiadores? No, yo con Bingen he coincidido en otro tema,
pero no precisamente de Pues- eso. Pero bueno, bienvenido sea todo lo que sea ahondar en la historia y entresacar y ponerla en valor, pues bienvenido, vaya. O sea, que podría ser un brindis al sol o... No lo sé, yo no soy el señor consejero, o tanto poco puedo Pues esperemos que ayudar. sea cierto. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, yo quería, si he entendido bien, a ver si lo que has explicado, si, entonces podríamos decir que en esta guerra se está viendo ya unas tensiones, podríamos decir, relacionadas con la política de centralización de los Borbones. Es decir, que hay una división dentro de la provincia, en parte por cierta oposición a políticas que el año anterior ya había tenido Felipe V con respecto a las aduanas, ¿no? Esa construcción de un Estado centralizado más eficaz. ¿Es lo que se trasluce entonces de esa documentación? Bueno, la documentación lo que trasluce es la situación o la forma de actuar de las villas guipuzcoanas respecto a lo que está pasando en 1719. No hay que olvidar que venimos del año anterior del tema de las aduanas. Cuando accede al trono Felipe V, la primera intención evidentemente es una centralización del país. Centralización del país quiere decir supresión de los fueros. De hecho, en otros lugares se consiguió, pero por ejemplo hay una cuestión que sí consiguió, y además a día de hoy lo conocemos, que es el tema del correo. El correo hasta el siglo XVIII había distintas figuras, había correos mayores en distintos lugares. Personajes concretos o familias concretas, incluso en Irún, estamos a la vez que eran correos mayores de, si no me equivoco y si no corrígeme, creo que algo así como correos mayores de Guipúzcoa, del norte de Navarra y con cartas secretas de no sé qué, un título bastante largo. Pero quiero decir que lo que hace es todo lo que vea el tema económico, lo que va a conllevar en positivo, evidentemente lo va a quitar y lo va a incorporar a la corona, a gestión propia del propio Estado. Guipúzcoa siempre, en este caso, ha defendido sus propios fueros. Incluso el 18 peleó para que eso no fuera así. Y una de las consecuencias, precisamente, en esas negociaciones con la corona, yo defiendo el territorio y a cambio me das otra cosa, está la creación, no os olvidéis, de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, si no me equivoco, en 1727. Es un cambio cromos que evidentemente nos va a repercutir económicamente y mucho en Guipúzcoa. Pero sí es cierto que hay un intento de centralización por parte del primer Borbón, el primer rey Borbón, vaya, pero en Guipúzcoa va a chocar, va a haber un juego de intereses porque en realidad es un contrafuero. Pero bueno, se daría mucho para hablar, muchísimo para hablar, que lo dejaremos para otra ocasión, pero sí es cierto que hay un intento y se trasluce algo también, Bueno, a pesar de que podemos decir que la élite guipuzcoana apoya a los Borbones, ¿no? En la guerra de sucesión podemos decir que la élite vasca parece ser que no toma el partido austracista como hacen las coronas de Aragón. Más que las élites, Guipúzcoa se posicionó por otras cuestiones que tranquilamente podían ir a la conferencia por el bando francés, por el bando, no hay que perder de vista dónde estamos situados. Se pone a balanza lo que se puede ganar, lo que se puede perder, y evidentemente se apuesta, pero no solamente en ese caso, otros casos anteriores también se ha apostado por el bando ganador, o que luego se irá el bando ganador y ha repercutido en positivo en la provincia. Pero bueno, es un caso más. Lo mismo que sucederá en el siglo XIX con los liberales también, precisamente las tres capitales son liberales en las dos guerras carlistas, y eso tiene un porqué también. Bien. A esto que comentas, al hilo, por ejemplo, de todo lo que va a salir publicado, de todas las publicaciones que vamos a hacer, quizás sea interesante traer a colación aquí, aprovechando hoy, documentación del Fondo Serapio Mújica. Hay que entender una cosa, en todo lo que ha explicado Iñaki, en todo lo que se haya explicado a lo largo de las conferencias, la cuestión de la historia de las mentalidades. Está muy denostada la historia de las mentalidades y de las ideologías, que es parte de la nueva historia, que por ejemplo la escuela marxista, pues por ejemplo en España Josep Fontana fue de los que más la atacó, ¿no? Porque entendían que bueno, que toda la historia se tenía que interpretar pues según los criterios del marxismo, de Carlos Marx, criterios materialistas.
Eso, bueno, pues como dice Iñaki, pues podríamos hacer varias conferencias de varios temas y ese sería otro más, ¿no? Hay que entender, comentabas el tema de un esfuerzo de centralización por parte de los Borbones que fuese más eficaz. No estamos en esa tesitura. Te menciono 2 documentos, pues hoy mismo yo he continuado el trabajo no solamente pues para dar mi conferencia o para dar continuidad a estas otras conferencias apoyando a los otros conferenciantes, pues con aportaciones que van saliendo en los archivos, que es un poco el objetivo de este ciclo de conferencias, ¿no? No limitarnos a lo que se suele hacer muy habitualmente. Nos leemos lo que han dicho en los libros hace 20 años y lo volvemos a repetir aquí. Aquí la mayor parte de lo que se está trayendo a colación, como os ha demostrado Iñaki, pues es documentación fresca del archivo que está sin tocar. Hablamos de cientos y cientos de folios que, bueno, están allí, se han manejado superficialmente, pero todavía quedan muchísimos. Aportando luz sobre esto, pues por ejemplo te menciono 2 que he visto yo esta misma mañana mientras seguía, ya te digo, con las investigaciones que se van a publicar en distintos medios, ¿no? Por parte del propio Tercio Hijo de Sicilia va a haber una publicación, pero va a haber publicaciones por parte de otras instancias, ¿no? En este caso es del Fondo Serapio Mújica. Serapio Mújica fue el organizador de los archivos, muy bien conocido en Irún, por cierto, y bueno, pues él fue recopilando documentación original que dejó luego al Archivo General de Guipúzcoa. Había 2 cartas, una de ellas era de las propias Juntas Generales, es decir, de las instituciones forales, probablemente pasado por mano de Felipe de Aguirre, porque como bien os ha explicado Iñaki, Felipe de Aguirre era el que hacía y deshacía en todas estas cuestiones rodeadas de intriga cortesana, esa es la verdad. Por eso insisto, ¿no?, en que quede claro que no estamos hablando de una especie como de nacionalismo vasco sabiniano avant la lettre en 1719, eso no es. ¿Qué es lo que le envía a las Juntas Generales a esto? Según esta documentación que reunió manuscrita, original, aunque son copias, pero de un original del siglo XVIII, de ese momento, de 1719, 1718, estamos en ese momento, en el de la machinada, la guerra, la rendición, la entrega de la provincia, la devolución. Bueno, pues le mandan una cosa tan sorprendente como un documento muy controvertido, que no aparecía por ningún lado, y es la supuesta declaración del rey de Castilla en el año 1200, copiada directamente de su boca por su secretario, que luego habría guardado la provincia desde el año 1200 en adelante para justificar el hecho de que Guipúzcoa, junto con Vizcaya y con Álava, pasaba a entregarse voluntariamente al Reino de Castilla. Eso es lo que están planteando. Eso se manda al cardenal Alberoni, porque en la parte de atrás de ese documento manuscrito aparece, fue al cardenal Alberoni. ¿Qué le están diciendo con todo esto? Señor cardenal, fíjese usted lo viejos que son los fueros, ¿no? No venga a quitarnos las aduanas, no venga a castigarnos porque la provincia se entregó con permiso del rey Felipe V a la corona de Francia, como bien ha contado Iñaki, con permiso y con la condición de que no se alterase el tema de los fueros. Bueno, pues eso es lo que se está planteando en esos momentos, antes y después de la guerra. En el caso de Alberoni antes, porque Alberoni lo despiden después de 1719, se le está diciendo, atención, que este privilegio es antiguo, es antiquísimo, es medieval. Y la respuesta de Alberoni, que también reunió Serapio Mújica, es una carta impresa que se envía a Guipúzcoa en forma de circular, en la que dice, ¿quién ha dicho que iba a quitar los fueros? Eso solamente para los extranjeros. Lo del traslado de las aduanas a la lengua de mar, desde el interior, desde la zona de los puertos secos de Vitoria, Navarra, etcétera, etcétera, eso yo no he hablado en ningún momento de quitar el carácter de zona franca que llamaríamos hoy a la provincia de Guipúzcoa o la provincia de Vizcaya. Eso solamente para los comerciantes extranjeros que iban a venir se les iba a poner una serie de condiciones, pero para los originarios del solar guipuzcoano no se les iba a poner ninguna condición y se les iba a quitar los fueros. Funcionan así, ese es el tipo de mentalidad que está funcionando en ese momento. Esta división interna, pues viene de ahí, viene de ese, traducido al lenguaje de la calle, mosqueo de alguna gente, pues por ejemplo, como puede ser la de Andoain o como puede ser la de otras villas que ha mencionado Iñaki, diciendo, bueno, a ver, si nos vamos a derramar nuestra sangre al campo de batalla, ¿luego qué va a pasar? Evidentemente nosotros luchamos a cambio de una serie de condiciones. Puede parecer más o menos mítico el papel de 1200. Ahí está, lo recopiló Serapio Mújica, es una copia del siglo XIX, está escrito como si estuviese dicho por un rey de la Edad Media del año 1200, pero eso hacía fe en ese momento y eso es lo que valía. Entonces,
Claro, se plantean, vamos a ver, si hemos mantenido entre 1200 y 1718 todo esto, ahora en 1719, ¿alguien nos va a garantizar todo esto? Ese es el momento de confusión en torno a esos parámetros. Luego ya lo que son conceptos de nación, banderas distintas, idiomas distintos, pasaportes distintos y todo eso, hay que esperar otros 200 años, hasta 1919. Era un poco pues introducir esta documentación más o menos nueva, más o menos fresca en este debate para asentarlo en sus bases reales, para que no imaginemos que hace 300 años aquí estaba ocurriendo algo distinto a lo que estaba ocurriendo. Sí. Pues era eso. ¿Más preguntas? Hola. Ahora que estáis comentando ese tema, cuando se entrega Guipúzcoa a los franceses, o sea, se entrega, pero luego al final vuelve otra vez, digamos, a Castilla, pero que Castilla sabe que cuando se pasan al otro mando es algo provisional, o luego Castilla, quiero decir, luego Euskadi se iba manteniendo los fueros, entonces tampoco, porque con otras provincias sí les castigaba y les quitó a los Cataluña, ¿no?, los fueros. A ver, quizá por hacer alguna precisión, lo que se entrega es Guipúzcoa. Guipúzcoa, no hay que perder de vista, es una de las pocas peculiaridades que existen en Europa. Es un territorio, a día de hoy es un territorio histórico, no es ni un reino ni un condado, está asociado a Castilla, pero no depende de Castilla. Tenemos nuestros propios fueros, el pase fuera, todas estas cuestiones. Hay un representante de rey de Castilla en juntas, creo que es el corregidor o el capitán general, creo que es, pero funciona como ente semi-independiente. Lo que en 1719, bueno, no solamente en 1719, y en 1794, Guipúzcoa pasa a ser parte de Francia, un territorio más de Francia, anexionado por vía de conquista. Y retoma esa libertad, por decirlo así entre comillas, en términos que a día de hoy que entendamos, en 1721, pero no regresa a Castilla, regresa a ser otra vez Guipúzcoa, como un territorio más dentro de esa órbita de la corona de Castilla. El rey de Castilla no es rey de Guipúzcoa. Es difícil de entender. Me refiero en toda España, yo creo que es la salvedad, yo creo, igual Álava también, pero Guipúzcoa es la salvedad, que no es un reino ni el rey de Castilla se intitula como rey de Guipúzcoa. En el caso de Vizcaya, el rey de Castilla es señor de Vizcaya. En el caso de Navarra, rey de Navarra, pero es que Guipúzcoa es algo distinto. Pero insisto, que lo que se pierde es Guipúzcoa. No es que Castilla pierda un territorio, lo que se pierde es Guipúzcoa, y luego Guipúzcoa, con el tratado que he comentado antes en el 21, regresa a su origen, vaya. Eso es que es un poco complicado de entender, pero no es que Castilla pierda un territorio porque no es parte de Castilla. Pero entonces cuando regresa, digamos, a ser una provincia más de la corona de Castilla, o sea, Castilla no... Es que no ha sido nunca una provincia más de Castilla. O sea, pero el rey castellano no se toma como una ofensa que se haya negociado con los franceses, sino que después otra vez vuelve a ser una provincia. No, deja de pertenecer a Francia. Es que es lo que hay que entender, que no es que Castilla pierda un territorio. Es decir, no es el caso, por ejemplo, de Cataluña, que pierde Perpiñán pues en 1659, por ejemplo, o que España pierda Gibraltar. Son territorios que pierde. En el caso de Castilla no es que pierda un territorio, es que Guipúzcoa no es propiamente un territorio dentro de Castilla. Tiene un acuerdo, para entendernos, un acuerdo político, como queremos llamarlo, va por libre, pero tiene una unión. Una unión, es que no sé si unión política exactamente, no sé, es algo muy ambiguo, pero quiere decir que no es Castilla la que pierde un territorio. Es lo que quiero hacer, intentar aclararlo, vaya. O sea, se asocia, no son como asociados. Vamos, sí, es que yo no sé exactamente qué palabra se puede utilizar es hoy. otra vez el tema de la historia de las mentalidades. Pero... Es que ese documento que mencionaba antes, el de Serapio Mújica, sea cierto o no sea cierto, es sorprendente cuando se lee, pues, por ejemplo, les decía ese supuesto rey de Castilla en 1200 a los guipuzcoanos, me llamasteis y me hicisteis el besamanos en el Puyo, no recuerdo exactamente de dónde,
puyo es una palabra gascona que habla pues, de un alto, ¿no? Bueno, el caso es que él describe una especie de ceremonia de vasallaje feudal, eso es lo que describes de manual, el besamanos, el te reconocemos como rey, etcétera, etcétera. Y dice, y me llamasteis porque el rey de Navarra os quiso quitar el privilegio de poder nombrar a vuestros propios jueces, diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Así funciona. Lo que ha dicho Iñaki, pues es eso, sencillamente. Vamos a ver, hay un rey que nos garantiza esto y nos defiende. Estamos en la Edad Media, ¿eh? El feudalismo existe pues porque hay una persona que se dedica a rezar, que es el orator, es el estamento del clero, hay otra persona que es el defensor, el noble, el hombre de armas, y luego está el resto de la comunidad que se asocia con ellos en un intercambio de favores, de privilegios, favores, etcétera, etcétera, a cambio de que los defiendan en la tierra, en el caso de los nobles, y de que les consigan sitio en el cielo cuando se mueran, que es el papel, la función que tiene el clérigo. Esa es la mentalidad que en el año 1200 y que en el año 1718, 1719 sigue perdurando, sigue haciéndose valer. Luego, por otra parte, también lo que nos dicen los documentos pues es sencillamente que sí que hay un núcleo disidente, pero que no pesa. Pues por ejemplo, si hablamos de Azpeitia, de la Guipúzcoa profunda que decía Iñaki, los que apoyan realmente a Felipe lo digo con cariño, ¿eh? Sí, bueno. Que coste, vaya. La Guipúzcoa interior, digamos. Pero bueno. Pues, por ejemplo, pone en pie una población tan pequeña como Azpeitia 400 hombres de armas. Y Blas de Loya, el mariscal Blas de Loya, los ve y se queda pues alucinado, vamos a decir, ¿no? Dice, qué bien hacen los ejercicios militares, cómo son capaces de hacer pues todos los movimientos militares de línea de aquella época que son muy complicados, qué bien vestidos van, qué tropas más aguerridas, etcétera, etcétera. Como esos hay muchos casos, la mayoría de las milicias vecinales que se ponen sobre la línea del frente funcionan así. Sí que hay disidentes y como historiadores sí que nos corresponde dar a conocer eso en este tricentenario, la presencia de disidentes. A mí, si me permites, quizás sería salirnos del tema, pero volviendo un poco al tema de la historia de las mentalidades, por poner dos pequeños ejemplos que quizá nos pueden ayudar un poquito más esto. La defensa del propio territorio en Guipúzcoa, antes he comentado, pertenecía a las propias juntas, a la Diputación. La Diputación mandaba hacer alardes de armas. Alardes de armas no es otra cosa que la gente estuviese preparada una vez al año, es decir, cualquier baserritarra de edades competidas entre 18 y 65, pues con una escopeta o con lo que correspondiera, vaya, que estuviese preparada en todos los pueblos de Guipúzcoa, desde Irún, Arrasate, Vergara, pero no solamente en Guipúzcoa, en Navarra también. En Cincovillas, por ejemplo, en Lesaca, en Vera, en todos los lugares fronterizos era pura supervivencia. En este caso, la defensa del territorio en Guipúzcoa competía a las juntas generales. El rey podía pedir levas y las juntas generales decidían si sí o si no, o aquello que se llamaba, o que lo que nos suena más, el pase foral. Pasase por arco de triunfo, vaya, la decisión del rey, hablando mal y pronto. Y la otra cuestión, para que podamos entender ese tema de mentalidades que va un poco al hilo de lo que se ha preguntado antes, hay un tema en 1835, hay un decreto de Isabel II que se suele llamar la confusión de estados, que no es otra cosa que hay un decreto por el cual se derogan los privilegios para acceder a los cargos administrativos. Hasta esa época era obligatorio que uno que fuese médico o escribano en los ayuntamientos, cargos públicos, tenía que presentar su limpieza de sangre. Bueno, pues en 1835, por decreto ley, desaparece, pero en Guipúzcoa pues eso no se contempla. Y hay ayuntamientos, es curioso en el caso de Irún, por ejemplo, que en 1846 encabeza el Ayuntamiento Constitucional de Irún y se presentan dos hidalguías para acceder al ayuntamiento. Es decir, dos personas presentan su limpieza de sangre en un ayuntamiento constitucional para ser cargo electo y elegir cargos electos. Pero es que en Guipúzcoa eso, que había desaparecido ya en 1835, todavía las Juntas Generales reconocen hidalguías en 1859. Y en Vizcaya un tanto más, incluso en Guipúzcoa nos podemos ir a un pleito a 1875 en Tolosa concretamente. Es decir, eso que comentabais, el tema de las mentalidades es muy complicado. Daría mucho de qué hablar, pero es un tema muy interesante, pero muy complicado porque hay muchísimas aristas. Pero no penséis que esto blanco o negro, es que hay muchísimos matices. Como he intentado explicar en 1719, había muchos matices y cada cual defendía egoístamente su villa por encima del propio bien común provincial. Es decir, ante el enemigo, pues prefiero defender mi casa y que la vía al lado que haga lo que tenga que hacer. Yo sé lo que voy a hacer y punto. O sea que, pero bueno.
Se dan casos muy curiosos. Por ejemplo, el de Orio. Orio capitula con el duque de Berwick antes de que capitule la última defensa. En el momento en que caiga San Sebastián, la ciudadela de San Sebastián, donde se han refugiado los restos de la guarnición, es decir, las tropas regulares, la milicia de la ciudad trata de entrar, pero se le dice que como no hay bastantes víveres, agradecen el favor, pero mejor que se queden fuera porque va a ser más perjuicio que ayuda para las tropas regulares. Bueno, pues en el caso de Orio hay una carta de una persona, de un vecino de ahí, que la envía a un amigo suyo a Asturias y le cuenta cómo están las cosas y le dice que, bueno, que han rechazado varios intentos de desembarco de los británicos, que van por libre, a pesar de que han venido con Berwick. Pues bueno, si se pueden quedar con algún Gibraltar en la costa de Guipúzcoa, pues mejor, luego ya lo hablarán con los franceses, ¿eh? Ese es el nivel de alianza que hay entre franceses y británicos en ese momento. Orio se ha rendido, ha capitulado con el duque de Berwick. Le han dicho, bueno, pues de momento ya no hay más hostilidades con usted, con vuestra señoría. Eso sí, si los británicos intentan desembarcar, pues les vamos a rechazar. Y les combate Orio para que no desembarquen en Orio ni se apoderen de él. Y bueno, pues al mismo tiempo que están en paz con Berwick, siguen en guerra con los británicos. Y no solo eso, sino que ocurren cosas pues muy propias de la guerra dieciochesca. Hay varios miqueletes que son, digamos, un poco pues los encargados de las operaciones negras, como se dice hoy día, es decir, los comandos, los limpiadores, los saqueadores, etcétera, etcétera, que intentan saquear los alrededores de Orio, saquean varias villas y esa población, varios caseríos, esa población de Orio, que ya ha firmado la paz por separado porque no le quedaba otro remedio, con Berwick, acude a Berwick y le dice, bueno, nosotros nos hemos rendido pero con unas condiciones de que se nos respete vidas y propiedades. Y aquí hay unos señores de su ejército que se han dedicado a robar caseríos, a llevarse ganado, etcétera, etcétera. Berwick envía a tropas de caballería suyas, propias de su ejército, y en conjunto con la milicia vecinal de Orio capturan a los migueletes y los diezman, es decir, de 14 que cogen, ahorcan a 7 para dar escarmiento. Ese es el funcionamiento de la guerra en el siglo XVIII, la guerra galante que se llama. Otro caso para la historia de las mentalidades. Ellos no piensan como nosotros. Por otra parte, y por terminar de responder a tu pregunta, aparte de lo que ya te ha dicho Iñaki o lo que te he podido yo ir apuntando, ten en cuenta que hay ese núcleo disidente, por sus razones particulares, que no son las que hoy día nosotros aprobaríamos o veríamos con buenos ojos por razones políticas. En conjunto, la impresión que recibe la Corte de Madrid es que se ha hecho todo lo posible y no se rinden entre el 1 y el 5 de agosto de 1719 y posteriormente, porque el proceso de rendición de la última plaza fuerte de San Sebastián se prolonga hasta más allá del 20 de agosto, se ha hecho todo lo posible y se ha pedido permiso primero al rey. Se le ha enviado a las afueras de Pamplona, a esta localidad de Asiain que mencionaba Iñaki, se le ha mandado un mensajero y en un par de días ha ido y vuelto el mensajero, y ese mensajero ha traído por parte del rey, por parte del cardenal, el permiso para rendir las plazas, las villas, etcétera, etcétera, y luego ya veremos qué pasa. Es así como funciona la corte, es así como funciona la Europa del siglo XVIII, y lo que tenemos aquí es un ejemplo perfecto de lo que era la guerra en la época, con estos matices tan peculiares de ese territorio histórico que es Guipúzcoa. Es así. Y luego otra curiosidad. Juan de Idiáquez, la calle viene por él. La calle de Pues Donosti. no sabría decirte. Diría que evidentemente sí tiene que ver con los Butrón, es un apellido bastante importante aquí, pero sinceramente no sé, no he mirado. ¿Más preguntas? Bueno, bai. Zorionak azterketagatik. Una pequeña puntualización. Bueno, un poco elaborando un poco sobre lo que se dice de la guerra de aquella época. Berwick estuvo en la ocupación de Cataluña, si no me equivoco, en Barcelona mismo, y era bastante próximo al rey. No llegó al principio de esta conferencia, pero bueno, igual lo habéis citado, pero solamente por... O sea, que las coronas estaban todas muy juntas, la borbónica especialmente. Y bueno, una matización a propósito de una matización epistemológica, digamos, un poco lo que comentas ahí mismo, que aparece un viejo conocido de las tierras vascas. No sé si te refieres a, digo, pone militar navarro, no sé si te refieres a la comunidad autónoma vasca de hoy en día, porque como es bien sabido, tierras vascas, Navarra siempre ha sido vasca históricamente, y no voy a meter en la política de hoy en día, pero bueno, eso por una parte. Luego, lo que un poco elaborando, redundando en las mentalidades,
has citado el enemigo, con todo el respeto, pero no me parece que sea el concepto, ¿no? Un poco el concepto que tenía el pueblo. Me parecería igual más acertado decir que era el ocupante, ¿no? El enemigo, yo, por lo que conozco poco del siglo XVIII, del siglo XIX, que es bastante, es un poco la población, parece que está un poco a verlas venir, ¿no? A ver qué nos van a contar estos, y del siglo, de justo el año anterior, del año 1718, está la machinada, ¿no? Que ya había ocurrido, que en ese caso el enemigo venía más bien de la corona de Castilla, de las Españas, como tú mismo has citado. Entonces, claro, esas ideas del enemigo, el no enemigo, bueno, yo creo que, como bien has citado también, en cada villa pues se veía un poco, se iban a defender los intereses propios y luego el interés de Guipúzcoa, ¿no? Que se tenía como una soberanía. Bueno, solamente para hacer esta matización. Vale, es que ricasco. Quizá empezando por el final, he aprovechado lo de enemigo porque estamos en unas conferencias del tema del acortamiento de la viola, pero bueno, no tengo ningún problema en, si quieres cambiar ese término y hablar de ocupante, conquistador, invasor. Me refiero, es un ejército extranjero el que entra en Guipúzcoa y se apodera por las armas del territorio, vaya. A partir de ahí, el adjetivo que queremos, no tengo ningún problema en que pongas cualquier epíteto, ninguno, vaya, y es más, los aceptaré, o sea, no tengo ningún problema, pero lo que quiero hacer es... de Castilla venían también y no eran de la provincia tampoco. No, bueno, no se les llama el enemigo normalmente, ¿no? En este caso me estoy refiriendo al ejército de Francia. Y respecto al duque de Berwick, y tienes toda la razón, estuvo en Cataluña, en Barcelona, es un personaje de lo más pintoresco. Para empezar, aparte de ser hijo bastardo de Jacobo II de Inglaterra, que ya empezamos bien, se pasaba a Francia, se naturaliza francés. En Inglaterra es duque de Berwick, en Francia es el duque de Fitzjames, su hijo está en Madrid. Es decir, son personajes, yo no sé si la palabra puede ser mercenarios, no, tampoco voy a andar en esa palabra, pero son personajes que se ponen al mejor postor, es decir, ofrecen sus servicios a una corona a cambio de X. De hecho, el duque de Berwick creo que es de los pocos personajes que tienen 3 títulos en 3 estados distintos. Luego tenemos otro en el siglo XIX con el de Waterloo, Wellington, pero bueno, es otro caso también bastante peculiar, pero este en concreto es muy, muy peculiar. Y luego una cuestión que comentabas en la segunda, que no sé qué es lo que he apuntado. Has comentado una segunda, bueno, es igual, si no me vendrá, pero bueno, un poco yo por supuesto acepto lo que comentas tú, lo de enemigo, no tengo ni un problema en quitar y poner invasor, conquistar lo que quieras, pero que no hay que perder de vista el que entra en Guipúzcoa precisamente es un ejército que viene a conquistar, no viene a sembrar flores. Evidentemente, viene a conquistar un territorio por unas cuestiones que le interesan en ese momento. Y los que están, pues unos no saben qué hacer, otros lo ven bien, porque económicamente pues, les viene recursos económicos. No. A ver, hay que situar, en 1719, creo que al comienzo igual no estabas, pero he hecho una mención en una especie de guerra mundial. Es decir, son estados en Europa que están enfrentando por cuestiones, bueno, por hegemonía, vaya. Ya sabéis que depende de qué periodo hay un país que nace, se reproduce y muere y luego viene un segundo, es cíclico todo eso. En este momento pues tenemos un estado que es Francia, que quiere hacerse grande a base de conquistas. Pero son conquistas, insisto, no viene a sembrar flores, viene a conquistar territorios porque les interesa conquistar. Pero bueno, que si quieres retiro la palabra enemigo, la retiro, ni un problema, vaya. Ni una. Pero bueno. Sobre esto que comentabas, un apunte más. Mira, hay una historiadora, una colega catalana, que publicó ya hace tiempo en una publicación local en catalán. Está escrito, a mí ella me envió el documento. Y bueno, lo leí y demás. No hablo mucho catalán, ni siquiera en la intimidad, pero bueno, leerlo lo leo sin mucha dificultad, porque también soy francófono, vamos, estudié francés en la escuela y no es nada difícil, entre castellano y francés, pues leerse documentación en catalán.
Y vamos, siempre que me envían de allí cosas, pues las leo sin ningún problema y con mucho gusto. Este se publicó por el Ayuntamiento, por los cuadernos de estudios históricos de Arenys, de Munt, que hay Arenys de Mar y Arenys de Munt. Bueno, pues ella es de Arenys de Munt, por lo que se ve. Y ella me preguntaba a ver qué había ocurrido en Hondarribia con los prisioneros austracistas capturados por Berbick, que mencionabas que estuvo, efectivamente, él fue el que rindió Barcelona en 1714, y después de eso, pues bueno, ofreció una serie de garantías muy en la línea de lo que es la guerra del siglo XVIII, de bueno, ustedes capitulan en el momento prudente en el que se puede rendir una plaza, cuando se comprueba que ya la plaza no puede resistir o cuando ha recibido permiso de su dueño, o de su soberano último, como puede ser el rey de Castilla o como puede ser el duque de Borgoña o quien sea, y entonces pues bueno, se les dan una serie de condiciones. En Cataluña parece comprobado, en Barcelona, que no se tuvo esas contemplaciones con los austracistas. De hecho, han hecho sangre algunos oportunistas, digamos, ¿no? No voy a mencionar los nombres aquí, pero ha habido gente que bueno, pues que se ha hecho un riñón para la vejez contando cosas pues pseudohistóricas y bastante fantásticas en algo que ha tenido el atrevimiento de llamar novela histórica y que bueno, que es un insulto a la inteligencia del historiador y del público llamar a eso novela histórica, pero bueno, así funcionan las cosas hoy día en este país. Entonces, pues bueno, sí que es verdad, esto sí que es cierto, que a algunos líderes austracistas de Barcelona se les capturó, se les llevó a Hondarribia, estuvieron prisioneros en Hondarribia, y luego de ahí fueron trasladados al castillo a medida que avanzaban las tropas de Berbick. Bueno, pues el caso que contaba esta colega catalana en ese cuaderno de estudios de Arenys de Munt, y por los que me preguntaba a ver si les había podido seguir el rastro por aquí, le respondí que no, que desgraciadamente no les había podido seguir el rastro, pero que me parecía muy interesante la historia. Todo esto te lo digo para que te des cuenta de cómo funcionaba la gente en aquella época. Estos capturados por Berbick cuando era un oficial al servicio de la Casa Borbón española, es decir, la rama de Felipe V, habían caído prisioneros, habían estado prisioneros. Esa situación cambia radicalmente en el año 1719. Dos de los que todavía quedan prisioneros aquí en Guipúzcoa, padre e hijo, que son dos eminentes catalanes que han optado por el bando austracista a partir de 1705. Recordemos que hasta 1705 Barcelona y los países catalanes, etcétera, etcétera, como los queramos llamar, eran leales a Felipe V. Luego, después de eso, por una serie de intrigas de Inglaterra en esa zona porque le interesaba, se pasan al bando austracista. Pero bueno, como ha dicho aquí mi colega Iñaki Garrido, pues podríamos hablar rato y rato. Lo que quiero destacar sobre todo es que esos dos eminentes catalanes que han sido maltratados por los acuerdos adoptados con Berbick cuando está al servicio de Felipe V, cuando llega el momento de defender el castillo de San Sebastián, es decir, el castillo y la fortaleza de San Sebastián, etcétera, etcétera, frente a Berbick, que ahora resulta que es un oficial al servicio de la rama Borbón francesa, que está en lucha con la rama Borbón española, dicen, nos encantaría tomar las armas y luchar de su lado porque Berbick es el enemigo. Ellos no distinguen si es España, Francia, no, es Berbick, es una cuestión personal. Otra vez vuelvo al tema de las mentalidades medievales, cómo han quedado ahí incardinadas en la mente todavía preilustrada de estos comienzos del siglo XVIII. Para ellos no es una cuestión de Francia o España o Cataluña o País Vasco o Guipúzcoa. Es una cuestión de Berbick es mi enemigo personal y tengo una deuda de sangre personal con él, y si puedo matarlo durante el asedio de Donosti desde las murallas de Donosti, pues miel sobre hojuelas. Este es el hecho histórico en sí. Sin más, era un poco añadir un poco esa realidad histórica de esa época a estas cuestiones que nos comentabas. ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones? Pues antes de que nos echen, vamos a dar por concluido esto y bueno, haciendo los honores. Que tenemos
Hasta octubre. En octubre vuelve el ciclo.